buenas noches, queridos y amables televidentes. Sean todos bienvenidos a este su programa, ni más ni menos, Hoy Dentro de la Justicia. Para nosotros es un placer tenerlos por acá y que ustedes nos sintonicen. Qué bueno pues volverle a ver luego de un inicio de un año. Para nosotros es un placer que ustedes continúen este compromiso, un compromiso comunicacional y por qué no de orden social, donde ustedes pueden obtener pues un punto de vista distinto con respecto a una amalgama de temas de corte jurídico, social, político, para que ustedes se informen y puedan obtener de alguna manera una vista meridiana sobre esos temas. Para nosotros es un placer, vuelvo y les reitero, que ustedes continúen en la presencia nuestra a través de la magia de la televisión y de las redes sociales en este su programa, ni más ni menos, Dentro de las Justicias. Y le prometemos que en este nuevo año pues tenemos muchísimo contenido para ustedes. En la noche de hoy pues nos acompaña un querido hermano de Ramón Arturo Méndez Zarzuela, una persona de alguna manera que forma parte de este programa y que le conocen aquí en la Mocanidad y en todos estos medios como Yuyi, ¿no? Para mí es un placer compartir nuevamente con ustedes por aquí. Buenas noches a todos ustedes, a los mocanos. Dale para adelante, que vamos a entrar en forma ahora. Bueno, yo creo que en este nuevo año vienen nuevas cosas, no solo diría yo una nueva fecha, nuevos elementos que de alguna manera intervienen. Y yo creo que en esta semana ha sido una semana bastante candente en el ámbito político y jurídico. Uno de los temas que nos sigue a nosotros agobiando, y digo agobiando porque ya tenemos más de 20 años en esa discusión, es la discusión del Código Penal. Vemos que Alfredo Pacheco decidió, el presidente de la Cámara de Diputados, dejarlo sobre la mesa porque había una discusión sobre formalismos congresuales que se habían violentado. Sabemos que hubo una comisión bicameral que aprobó un informe donde se hicieron un sinnúmero de modificaciones y luego que se llevó ese informe al Pleno, el Pleno rechazó el informe. Entonces lo que estaban haciendo era reintroduciendo otro código, que era el código sin las modificaciones que había hecho la comisión bicameral. Y entonces había muchos juristas que estaban estableciendo de que eso era irregular. ¿Por qué? Porque el informe, de alguna manera, en su seno estaba el Código Penal. Entonces no podían rechazar el informe y reintroducir entonces la discusión del código. Se decidió dejar sobre la mesa. Sabemos que ese código, ya no estamos hablando de las 3 causales, porque ya sabemos que sin lugar a dudas las 3 causales no van. Ahora estamos hablando de otros temas, como son el tema de la violencia de género, el tema de la discriminación por preferencia sexual y otros temas que se unen ahí, que de alguna manera, a mi juicio, son temas como que algunos sectores lo traen y que se están convirtiendo en retranca para que tengamos una nueva legislación. Yo creo que ya es importante que de tantos años que tenemos con un código penal desfasado, que no es en el ámbito punitivo, porque la gente se va siempre en la parte de la pena, el aumento de la pena. No. Es que este nuevo código trae un sinnúmero de delitos que no están tipificados en este momento, que se llama la impunidad en esos delitos, porque no es el aumento de pena. A veces nosotros propugnamos por el aumento de pena, pero el aumento de pena no va a resolver los males sociales. Es decir, aumentar la pena en caso de violencia de género a 40 años, no es verdad que va a evitar que maten mujeres, si no combatimos nosotros los males sociales, que son, ¿cuáles son? Bueno, el machismo, que lo tenemos que combatir en las escuelas. Tenemos que hablar también ahí de vamos a decir, las diferencias de clase a nivel económica. Es decir, mientras un grupito tiene mucho, hay una gran mayoría que tiene muy poco. Sí, esas son de las situaciones. Que el hombre golpea a una mujer no solo viene por el hecho de infidelidades y demás. Que el hombre golpea a una mujer también viene ligado al hecho de que ese hombre no tiene trabajo, de que ese hombre no puede insertarse en el ámbito laboral y social, de que ese hombre viene de alguna manera paleado por una sociedad que le exige que él forme parte de un grupo económico que no puede formar y que mientras él ve que un grupito se pone unas tenis carísimas, él ni siquiera tiene con qué calzarse. Entonces, hablar de, hemos visto muchos juristas hablar de aumento de pena, no, el Código Penal
lo que menos debe haber es aumento de pena. Y nosotros, ¿y por qué yo lo digo? Señores, cuando nosotros metemos a una gente en cárceles, lo que creamos ahí, a pesar de un nuevo modelo y de lo que sea, creamos un resentido. ¿Saben por qué creamos un resentido? Porque esta sociedad no le da los bienes económicos, ni la buena educación, ni la salud a la gente. La gente se mete en la delincuencia y después entonces en vez de alguna manera darle un seguimiento, lo que le dan es palo. Y después de darle palo, lo meten ahí a un calabozo donde, señores, hay que decirlo, el aumento de la población penitenciaria lo único que hace es que decrece el bolsillo de la clase media. Porque lo que tienen que mantener a los presos es la clase media a través de la carga impositiva. Entonces, a mi juicio, ese aumento de población carcelaria con el aumento de la prisión preventiva y de las penas, eso no resuelve nada. ¿Qué usted dice de eso, mi señor? Bueno, yo pienso que ya tú analizaste ese tema. Yo te voy a analizar, yo pienso que hay que pasar a otro, porque abordar así como que centrarlo en esa parte jurídica, yo no soy muy dado a... Yo trato de hacer el enfoque jurídico como de la vista de la ciudadanía. Decía hoy el ex ministro de Salud que una cosa es como los especialistas ven los temas y otra cosa es cómo se ven los temas desde la óptica de la ciudadanía. Yo pienso que los dominicanos quisieran, no importa el código cómo se llame o cómo salga, es que a un ladrón no le ponga un abogado a defenderlo y que el que ha sido robado, atracado, ultrajado, tenga que pagar un abogado para defenderse. Eso sí yo creo que le interesa a la gente, porque la gente me lo ha dicho muchísimas veces. Eso le interesa a la gente. Si la gente no tiene dinero, va por un abogado, el tipo te atraca, te mata una gente, entonces al tipo le pone un abogado al Estado y tú tienes que pagarle a un abogado. Entonces sí, tú no aguantas el pleito y al final tú pierdes. Pero tú sabes lo interesante de eso, que constitucionalmente eso está reconocido. Es decir, constitucionalmente la Constitución sí dice que usted como víctima y como imputado tiene derecho a un abogado, porque la gente a veces habla que porque a las personas que delinquen se le pone un abogado. Es que el proceso no puede marchar si él no tiene una asistencia jurídica. Entonces debería haber un abogado para el que ha agredido, para la víctima. Eso es tan cierto como que está colocado en la Constitución. Si hay un artículo en la Constitución que habla de la... Es que cuando tú no pagas un abogado, el atracador sale suelto. Bueno, no necesariamente. Porque no necesariamente. Lo que pasa es que la gente no tienen abogado, pero no solo el hecho de que no tienen abogado, es que no le dan seguimiento al proceso. Dejan de ir al caso. Es decir, la verdad usted deja de ir al proceso. Someten a la víctima a un calvario. Eso es cierto. A un atracador que está frente a él diciéndole todos los improperios que puede haber. Entonces, la realidad es que este es un sistema judicial que lo que había que plantearse, si uno tuviera en los tiempos de Lenin, es la eliminación del sistema judicial por algo nuevo, renovador, que proteja a la sociedad en vez de proteger la delincuencia. ¿Cómo se llama ese sistema? Yo no sé. Yo lo que sí pienso es que la gente lo que esté aburrida de tanto atraco, robo, matanza, y que al final te tiene que ver ahí con un tipo que el Estado con tus impuestos le paga a un abogado para que lo defienda y después tú tienes que hacer una negociación para que el tipo no te someta. Eso es lo que yo veo que la gente se queja en la sociedad. Yo no sé cómo le llaman eso. ¿Usted sabe qué es lo que pasa con ese tema? Que es un tema, y vuelvo y les repito, del seguimiento del caso. Usted sabe que la garantía del proceso no es tan hecha para el delincuente. Sin embargo, cuando el sistema quiere, le da permanencia y seguimiento al caso. Por ejemplo, en el caso de los casos de las mujeres, de las víctimas, las mujeres víctimas, el sistema se empodera solo por su cuenta, no tiene que buscar a nadie para que lo haga. Pero ¿qué ha pasado en esos casos? Y usted lo sabe, que ahí se van mansos y cimarrones. Es decir, ahí hay casos en los cuales se han cometido injusticia en contra de hombres. Todo eso. Entonces, exacto, la garantía. Eso, así la realidad es que cuando el poder quiere, se empodera y mantiene la persecución. Para los pobres no hay nada de eso. No hagan sueños. Si usted no salió, hizo tendencia en Twitter, en Instagram o en Facebook, usted se jodió. Sí, pero entonces eso es preocupante. Eso es preocupante porque el sistema, ¿qué es lo que pasa con el señor de la dama en Baní? ¿Cuántas veces nos pasan aquí que personas se toman la justicia en sus manos? Porque al final lo que hubo fue un choque. Es decir, el detonante de la situación fue un choque. Y el choque llevó a que él actuara inadecuadamente. Pero al final, ¿cuántos accidentes de tránsito no ha habido en este país donde una gente le saca una pistola, se la pone en el pecho a otro? Pero como eso no se hizo viral, nadie está detrás de esas personas. Entonces, cuando un sistema tiene que verse de alguna manera
actuar por la tendencia, que es lo que está pasando ahora, actuar por la tendencia, pues un sistema que está de alguna manera oxidado y con cuestionamientos. Sí, así. Mira, yo estaba viendo hoy que 3 haitianos hicieron, creo que fue como un atraco en Samaná. Y un curioso de eso del mundo jurídico dijo, le permitieron una fianza. Y el tipo decía, pero debían ponerle 18 meses, porque esos tipos se van para Haití todito. Si le podían poner 18 meses en medio de coacción para que no se desaparecieran. Entonces aquí hay gente que con muchísimos millones de pesos y con grandes propiedades están poniendo 18 meses. Sí, pero que usted sabe que ya usted sabe que esa es otra historia. Porque el poder se ha empoderado del caso y ahí sí protege entonces a la sociedad. Y usted pero sabe en que términos generales, aquí andan 10 millones de delincuentes sueltos porque para ellos sí hay esa prerrogativa legal. Ese es mi enfoque social. Yo no es que yo cuestiono que los abogados sigan peleando por su juicio y por su cosa, porque al final de cuentas... No, ellos lo que hacen un trabajo, uno lo que hace es un trabajo. Un trabajo y además el abogado que le ponen del Estado también cobra sus centavos ahí. Y hace su trabajo también, igual como lo hace el fiscal y lo hace el juez. A veces lo hace mejor que algún abogado, porque para usted pelearle a un abogado de eso, usted tiene que buscar un abogado bueno. Un abogado bueno cobra muchísimo dinero, entonces la sociedad está sin defensa. Bueno, yo creo que en ese sentido, yo espero que con aumento de eso está como el caso de los haitianos. Yo he preguntado aquí más de 50 veces, ¿dónde está la Dirección General de Migración en Moca? Pero eso existe acá. Yo estuve preguntando hoy, me dijeron que tuvieron al poner a alguien del pueblo abajo y pregunté, pero no hay, realmente, ¿y cómo tú puedes decir? Pero yo le voy a decir algo, que en medio de un presidente que se proclama contra la migración ilegal, en una provincia como aquí no hay un encargado. Doctor, pero yo le voy a decir algo, más que un encargado en Moca, es lo mismo que pasa con la droga. Es decir, si nosotros no dejáramos entrar de manera macro todos los kilos que entran por las playas, nosotros no tuviéramos que combatir en los barrios la droga. Es decir, si los haitianos lo pararan en la frontera y no hubiera el negocio que existe, no necesitáramos personal de migración en los pueblos. Bajó el precio, según algo que vi en las redes y se lo compartí incluso el presidente. Están a 1.500 para la zona del sur, los haitianos. La entrada, para entrar. A 1.500. Tú coges una droga entera, ¿cuánto hay? 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de gente. Eso mueve una economía enorme. Pero incluso y recuerde que en estos días... que decía que hay un haitiano en una zona de la capital que tiene una iglesia ya. Entonces sale a orar con su guagua y trae una guaguita llena de mujeres embarazadas. Es que eso es un negocio. Ese negocio de la trata de personas desde Haití hacia acá, es un negocio que todo el mundo sabe. Entonces por eso le digo, más que encargado de inmigración y demás, lo que debiéramos nosotros es tratar de frenar, que hay que decirlo, es decir, señores, los haitianos vienen aquí porque de aquel lado está mal, pero si nosotros aquí no organizamos ese tema, a nosotros nos va a pesar, porque a nosotros día a día esa población sigue creciendo. Aquí todas las casas que se están derrumbando en Moca tienen 40 y 50 haitianos, viviendo ahí y hasta fumando droga, hueliendo droga y vendiendo droga. Así se están convirtiendo los centros de almacenamiento de haitianos. No es que estoy opuesto a la migración haitiana regulada, no, yo estoy de acuerdo con eso porque esa es la realidad. Pero lo que no comparto es que aquí todas las casas abandonadas se han convertido en un sitio de alquiler en donde se le alquila haitiano. Si tú, por ejemplo, tú en la calle Rosario, hay 50 casas de rumba, entra en la parte de atrás, está llena de haitianos. Que el tipo se lo alquila. Entonces no hay a quién reclamarle aquí porque supuestamente inmigración tiene la facultad de incautar una propiedad que se destine para esos fines. Pero nadie ha visto eso en ningún caso. Yo pienso que aquí lo que jugamos es a la doble moral del caso haitiano. No, lo que pasa es que eso es un tema muy complejo y recuérdele usted porque eso tiene trascendencia internacional. Porque aquí en República Dominicana nosotros tenemos personas que de alguna manera ahora están más quietos porque lo tiene la mayoría tan nombrado en el gobierno. Pero aquí hay un grupo de periodistas, dentro de lo que hay ahora embajadores, que son abanderados de abrir la frontera. Y que era un grupo de personas que de alguna manera vivían día a día hablando de que aquí en el Estado Dominicano se le estaban violando los derechos a los haitianos. Es decir, no vamos nosotros a llamarlo engaño, que hay un grupo de dominicanos que están apadrinados por ONGs de canadienses, estadounidenses y hasta europeas, y que de alguna manera ellos son detractores de la misma República Dominicana. Ese tema haitiano, que vimos la comparecencia del presidente en esta semana en un programa, y él estaba hablando que hay que modificar la Ley General de Migración, porque uno de los temas, y vemos que por ahí es que se va a flexibilizar para
los empresarios, es el tema de que para una persona venir a trabajar, según lo que el presidente dijo, lo primero que tiene es que pedir una visa de turista. Pero si usted va a trabajar no es hacer turismo. ¿Qué tiene que ver eso con la deportación de ilegales? Eso fue un argumento del presidente. Es un argumento del presidente para quitársela de abajo la goma de un camión, porque lo que están hablando es deportar ilegales. No es deportar legales, porque incluso aquí migración no entra a una finca que está llena de haitianos. A migración, porque a migración podría estar haciendo, por ejemplo, eso, déme los papeles que tiene usted, que esos 20 ellos están trabajando aquí. Entonces, no, y debe existir, porque recuerde a usted que es un tema multidisciplinario que hace el Ministerio de Trabajo en ese sentido, porque el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de darle un seguimiento a la plantilla laboral. Es decir, se supone que usted está haciendo una construcción, el Ministerio de Trabajo muy bien puede hacer una supervisión y verificar a ver si usted está cumpliendo también con el 70-30, que es un tema del Código Laboral. Aquí había un encargado de migración, Carlos Emilio Lulo, que hacía regularmente encuentros con los empresarios y le explicaba en qué consistía la fórmula 80-20, incluso se reunía con la gente para que tuvieran edificado de eso. Para que si aquí ese sistema no opera, tampoco la gente se ve obligado a estar manejando esos procesos. Ciertamente, como dice el presidente, eso es así, lo complicado que es. Pero eso es complicado que es para el que viene a trabajar, pero para los miles que andan deambulando en la calle, haciendo nada, aquí ahora los haitianos andan en los motores rompiéndose el pescuezo, porque cuando un haitiano se monta en un motor, igual, como eso equivale como montarse en un burro. A topa ya. Incluso ha habido varios accidentes ya de tránsito con eso. Nadie regula eso. No porque sean haitianos que anden así en los motores, porque también los dominicanos andan así. Pero la realidad es que el sistema no está operando. Yo no he visto aquí un momento en que nadie está viendo a ver si el sistema migratorio está siendo regulado. Yo no he visto eso en MOC. No, pero mi señora, hay un tema también con eso. No es que uno de alguna manera es xenófobo, porque aquí hay muchísimos inmigrantes, venezolanos, colombianos, cubanos, chinos. Pero señora, hay que decir la verdad. Esa gente viene aquí y aunque estén ilegal, esa gente pagan los servicios, pagan luz, te contratan servicios. Cuando estamos hablando nosotros de inmigrantes haitianos, la gran mayoría, porque hay otras cosas que también nosotros tenemos que analizar. La inmigración a pie es la más pobre, la que se da a pies. ¿Por qué en Colombia no quieren saber de los venezolanos? Porque la migración que va a Colombia de Venezuela es la más pobre. Ahora, en el caso nuestro, la inmigración que viene, los venezolanos, los colombianos, los cubanos, ¿quiénes son? Los que pueden por lo menos pagar una tarjeta de turista, venir y quedarse 3 meses y ya quedarse aquí, pero por lo menos pueden pagar un vuelo. Que es la migración de mayor calidad, profesionales, personas clase media, con un poco más de educación. Pero la inmigración que a nosotros nos llega de la vecina isla de Haití es la inmigración más pobre. Y lamentablemente con la corrupción que existe en los puestos fronterizos, y vemos que hace poco se tuvo que cancelar un cónsul, que se determinó que un haitiano que se encontró con 100 pasaportes que iban a ser visados aquí, es decir, iban a visar aquí en el país. Entonces es un tema también que viene de hace mucho tiempo. Vamos a decirle algo a los tuiteros, ¿quieres? Vamos a ver la principal tendencia de Twitter hoy, porque con un solo tema de eso no pasa la noche aquí. Sí, no, y más ese tema haitiano, que es un tema muy... Miren la tendencia de Twitter hoy. Vicini, a los tuiteros y a los que están en redes. Vicini, Madera Arias, a los Fokker, Danilo Medina y Luis Abinader. El de Vicini se está refiriendo a los terrenos de Punta Catalina que se les rentaron hace un tiempo, en donde se asentó Punta Catalina, y a esa tendencia se están comentando. Hay muchos comentarios que yo no voy a precisar, pero hay muchos. Por ejemplo, vamos a ver, el primero que encontré, José Miguel Jacín. ¿Quién es el dueño del terreno donde se construyó Vicini? ¿Por qué el Estado, siendo dueño de tanta tierra, tiene que arrendar terreno a la familia Vicini? Por decirle uno, dice Juan Ubiere, señor presidente Luis Abinader, si es posible eliminar los sobrecostos de los combustibles en favor de los trabajadores, pero tiene que hacer lo que usted decía en campaña, eliminar más de 20.000 millones en subsidio a los ricos, entre ellos eliminar 20 millones de pesos en subsidio al grupo Vicini. Eso por decirle lo que decía ese Vicini. Y el otro de Madera Arias. Pero con respecto a ese tema que usted dice de Punta Catalina,
eso viene a propósito de que Punta Catalina fue metida en un fideicomiso que está siendo discutido en el Senado, una ley para colocar a Punta Catalina en manos privadas. Es decir, en un consorcio dentro de los cuales está Celso Marrancini y un grupo que quienes van a controlar eso son los Vicini. Es decir, recordamos, se le arrendó a 100 años ese terreno a los Vicini. Un terreno que era de piedra caliza y se le hizo un megapuerto, porque parte de la inversión que se hizo en Punta Catalina es hacer un megapuerto, que a ese terreno, que no era un terreno de mucho costo, porque ahí, ¿qué se iba a construir? Le da una, vamos a decir, una plusvalía enorme por el megapuerto que le hicieron para poder traer toda la, vamos a decir, toda la indumentaria para armar las plantas. Entonces ahora se pasa Punta Catalina a manos privadas, sin licitación, sin que se haga ningún tipo de discusión. Es decir, de alguna manera esas plantas se las están regalando a los Vicini. Es decir, desde Danilo Medina venía eso, porque Danilo Medina fue que arrendó ese terreno. Vamos a ver el otro tema de tendencia, que es el caso del juez Madera Arias, que el presidente dijo en la entrevista que yo nunca he visto ese hombre. Él no lo conoce. Yo no sé quién es ese hombre. Y le han puesto ahí como 600. Pero él lo conoce. 600 fotos del presidente, que con abrazo, con saludo al juez Madera Arias. No, pero usted sabe que en las redes se montan muchas fotos y muchas cosas. Eso hay que tener cuidado con eso. Hay muchas fotos ahí. La gente. Pero el juez Madera Arias fue el montecristeño que dijo que el presidente lo cubrió. Sí, porque parece que. Pero dicen que fue de ASA que le ofreció una posición. Pero era relativo que el presidente dijo que no lo conocía. Después está otra tendencia, que es Alofoque. Y ustedes saben qué es lo que es tendencia en Alofoque. Ustedes saben qué es lo que es tendencia. Lo que es una cosa que Jordan, hay que comentarlo porque la verdad que es una tendencia. Que la mami Jordan dijo que ella vivía permanentemente con, ¿cómo se llama el esposo el otro? Con Tosi Crow. Con Tosi Crow. Que no, pues yo vivía ahí, yo vivía metida ahí. Ese era como dice el marido mío. Mire, yo le voy a decir algo con respecto a ese tema de Santiago Matías. Yo creo, y estuve viendo esta semana a Iván Ruiz, el de la telerrealidad, que los medios de comunicación deben cuestionarse. Porque yo creo que está pasando lo mismo que dice Vargas Llosa en un opúsculo que se llama La civilización del espectáculo. Es decir, ahora se está pasando la banalidad a los medios de comunicación. Lo que tiene más calidad es lo que tiene más views. Si la cantidad es como un elemento paralelo a calidad. Con respecto a Santiago Matías García, que es el dueño de un emporio comunicacional, hay que decirlo, luego de un enlace económico con Ozuna, que compraron a Sonido Suave, que ahora se llama Alofoque FM, y a través de toda su plataforma, estamos hablando que él en su plataforma tiene más de 3 millones de personas que siguen esa plataforma a través de uno de sus enlaces de YouTube. Y tiene que cuestionarse los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tradicionales están pasando a un segundo nivel luego de la entrada de este grupo comunicacional. Y yo creo, doctor, que tiene que ver mucho con el oportunista de los comunicadores. Y yo digo de los oportunistas de los comunicadores porque llama a la atención, independientemente de usted sea de los abogados, que los abogados van en defensa de quien le paga su dinero, de que había un grupo de comunicadores que antes eran súper abanderados del PLD y estaban ahí en los pies del PLD. Y hoy en día, de alguna manera, usted ha visto como ese cambio de pensamiento, de discusión, vamos a decir, de tractar lo que estaba, que tú lo defendías y ahora tú eres de alguna manera un seguidor de lo que está. La otra tendencia es Luis Abinader y está muy asociada al mismo tema del juez. Están subiendo todas las fotos del presidente Abinader con el juez Madera. Esa es la otra tendencia y finalmente hay una tendencia que es Danilo Medina. Y ahí arranca Eddie y da gracias diciendo que Danilo Medina y su banda dilapidaron más de 64 mil millones de pesos en su estúpida visita sorpresa. Dice él. Belarminio Ramírez, por otro lado, dice que la enemistad entre los líderes carece de justificación. El 30 de junio de 1995, el liderazgo celebró cumpleaños
Cumpleaños de Juan Bosch, actitud que influyó en la cultura del diálogo. Ahí se reunieron Balaguer y Peña Gómez junto con el profesor Juan Bosch. Y después de ahí lo que salen ya es presentando y quien cuesta. Eso es lo que dicen las redes. Eso no lo digo yo, las redes, para después no diga que eso es un invento de nosotros, que estamos aquí diciendo lo que no es. Estamos hablando de lo que vimos en las redes para que ustedes vean en qué piensa la gente. Que después aquí el magistrado cree que son inventos de uno. Después están los titulares, aquí están todos los portales de periódicos. Miren, hoy hubo un tema, no sé si va a hacer un cambio, para que hablemos de un tema. Sí, vamos a hacer una breve pausa comercial para seguir discutiendo, que también tenemos algo que hablar sobre la pandemia también. Sí, exacto, y el tema de Fulcar con el ADP. También. Pero no le cambien, que eso luego de una breve pausa comercial. Ni más ni menos hoy dentro de la justicia. Doctor, usted tocaba un tema antes de la pausa ahí. Estuve viendo un tema porque fue portada en algunos de los periódicos y se refería a la discusión primera dosis, segunda dosis, tercera dosis y cuarta dosis. Y como que me convenció. A Iván y a mí nos convenció. Iván el de Show de Mediodía. ¿Qué era lo que decía el ex ministro de Salud Pública? Que tenemos 6.9 millones de gente, señores, que lo que tiene es una sola dosis. 6.9 millones de gente. Y ahora hablamos de meter 2.9 millones de estudiantes a clase que no están vacunados. Pero también estamos hablando de que alrededor de un 30% de la población no tiene ninguna dosis. Entonces estamos pensando en la cuarta. ¿A quiénes? Al poquito que tiene. Pero si 6.9 millones no están vacunados, nada más tienen una sola dosis. Yo supongo que la cuarta dosis deberían tener alrededor de 600.000 o 700.000 personas. La tercera, y esos son los que van a aplicar para la cuarta. Entonces tú te estás preocupando por lo que tienen 3 que van a cuarta, en vez de preocuparte por lo que tienen una que no llegan ni a 2. Entonces, si tú quieres proteger, entonces hacer el análisis entre él y un querido mocano, que la gente tal vez no sabe qué es mocano, el doctor Balcácer, el infectólogo, un querido mocano, ese hombre, ese es un buen infectólogo dominicano que es de Moca, hijo de nuestro amigo Héctor Balcácer, hijo de tiempo, y ese debate entre ellos dos. ¿Qué es lo que se planteaba entonces? ¿A quién es que debemos vacunar? A los que tienen uno para reforzarlo. ¿Por qué? Porque el que tiene uno solo se vacunó para el COVID. El que tiene uno no tiene defensa para el Omicron. Y la realidad es que tiene una defensa baja porque apenas tiene una dosis, porque mientras más vacuna, más se desarrolla la defensa del organismo frente al COVID y frente a las demás variantes. Entonces los que tienen uno, los que tienen 2 y hasta 3, tienen resistencia y el Omicron le da de manera muy leve. Pero los que tienen uno puede darle de manera grave. Doctor, ahora, ¿qué sucede? Que los que no tienen ninguno, el Omicron es el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que se debiera insistir? Es contra los que tienen ninguna o apenas una dosis. En vez de estar planteando ponerle la cuarta a los que ya tenemos 3. Doctor, usted es un hombre muy datado. ¿Cómo cuántos millones de dominicanos reciben asistencialismo en este país? ¿Cómo cuántos millones? ¿Asistencia? Asistencialismo, del plan social, a través de la tarjeta y eso. Tienen los mecanismos. Sí, tienen los mecanismos. Sí, yo no pero entiendo. Además, tú no puedes prohibir a la gente. Exacto, yo no entiendo. Si tú vas con una sola dosis, tú no puedes entrar a un banco. Exacto, pero por ejemplo, con respecto al asistencialismo, que aquí, según lo que se habla, hay casi 1.5 millones de dominicanos que reciben tarjeta Solidaridad y toda esa tarjeta y Bonolú, Bonogá y todo eso. Si usted agarra en un medio y usted le dice, oiga, el que no vaya a validarse en las gobernaciones o en los planes sociales de que se vacunó y vacunó, porque otra cosa, hablando de una tarjeta por familia, por ejemplo, pero ¿cómo impacta esa tarjeta a una madre que tiene 4 muchachos, por ejemplo? Entonces, imagínese que esos 4 muchachos están dentro del umbral de lo que se pueden vacunar. Y que usted le diga, si tú no estás vacunado, no me pruebas que tú estás vacunado y que tus hijos están vacunados, yo no te voy a dar la ayuda social.
Y en Estados Unidos y en otros países se ha hecho así. Si tú no cumples con ciertos requisitos, pues yo no te doy el asistencialismo. Entonces, por ese lado yo creo, y hay otra cosa, no se está dando seguimiento. No se está dando seguimiento a los lugares. Ya en los lugares no se está pidiendo la tarjeta. Y otro tema que se da con eso, doctor, también, es que nosotros tenemos una tarjeta de vacunación bruta. ¿Usted cree que nosotros que todos andamos con un celular, no era momento de que nosotros tuviéramos una tarjeta de vacunación que se pudiera leer por un código QR? Que usted pudiera presentar quizá hasta por un mecanismo de lector de código QR, usted pudiera presentarlo con un lector. Pero hasta con un PDF. Porque que tú coges la lista y pones el nombre te dice si está en la lista ya autorizado. Eso hasta un PDF sencillo. Los mecanismos existen. Ahora, esos mecanismos tienen un problema, que le complican la existencia al mundo de la libertad que el gobierno ha querido promover en la población. Por eso el gobierno soltó en banda a todo el mundo en Navidad, porque era un mecanismo de poner a la gente a ser feliz. Recuerden, cuando la gente es feliz también siente la felicidad junto con los gobiernos. Y los presidentes no les gusta mucho el poner regulación y controles, pero parecería ser porque ya empezó Colombia a poner regulación y controles, lo que indica que no estamos hablando de toque de queda, ¿verdad? Estamos hablando de que usted entre a un banco con sus 2 vacunas. Bueno, vamos a insistir que son 2, como decía Iván hoy en el show de mediodía. Vamos a insistir que son 2. Bueno, usted no tiene 2, usted no puede entrar. Pero además con un PDF, usted va a entrar y cualquiera lo regula. Cualquiera se da cuenta si usted está o no está. Porque usted dice, bueno, que le falsifican la tarjeta. Bueno, de todo hay en la vida. Yo hay preso, sí, pero ahí está el tema. Yo hay preso una de esos suba a 5 años. Ahí está el tema de lo que usted dice. Si hubiera un mecanismo tecnológico, no hubiera falsificación, porque tuviera un código QR. Mire, eso es un tema como tan fácil de crear los mecanismos, que a nosotros nos sorprende que no se hayan creado las regulaciones en ese sentido. Ahora, en ese mismo tema del COVID, vimos que el gobierno ha hecho unas negociaciones con las farmacias con respecto a las pruebas de antígenos, para que las personas la puedan comprar, como pasa en otros países, creo que a menos de 500 pesos, para que las personas puedan hacerse su prueba de antígeno en sus hogares. Y eso sería muy bueno. Imagínese usted que usted pueda comprar una prueba de antígeno a 200 pesos y que usted pueda hacérsela la prueba de antígeno y de alguna manera obtener la carga viral si usted tiene dentro, y no tener, como está pasando, mi señor, por ejemplo en el pueblo de Moca, que a pesar de que hay muchísimos sitios donde usted toma la prueba, pero es tortuoso la manera como usted tiene. Imagínese usted, como vi yo un hilo en Twitter hoy, que usted tenga fiebre, tener que levantarse, como hay personas que han tenido que levantarse a las 4 de la mañana, a ir a hacer una fila, usted aquejado de un malestar general, para tener que ser uno de los primeros y ser evaluados, como que es un tema hasta de alguna manera inhumano. Ahora, vemos también que el presidente ha hecho esta semana que ya de la inmunidad colectiva ya no es posible lograrlo por vamos a decir, las tantas variantes que ha habido del COVID. Pero también tenemos que decir que mientras más un virus muta, más se debilita, porque el virus lo que trata es de adaptarse a las restricciones que le han puesto las vacunas. Es decir, que ya nosotros vamos a tener que aprender a vivir con este virus, pero tenemos que tomar el cuidado necesario, porque la realidad es que nos hemos descuidado. Las discotecas están abiertas a su máxima capacidad, los estadios de pelota están abiertos a su máxima capacidad, y ha habido un impacto que ha llevado el COVID en estos días, que con el tema del ausentismo laboral. Es decir, por eso fue que el gobierno lanzó de que eran 7 días, ya usted podía reincorporarse, porque las empresas estaban quedando sin personas. Los palacios de justicia, por ejemplo, el Palacio de Justicia de Moca, y he sabido de otros palacios de justicia, el personal ha estado muy afectado por el tema COVID, porque al final esas personas tienen interacción con el papel, tienen interacción con sus otros compañeros, y esas personas también tuvieron contacto con sus familiares en el periodo de Navidad. Entonces vamos a ver cómo el gobierno va afrontando todo esto. Ahora, lo que sí ha dejado claro el gobierno de la República Dominicana es que no va a poner restricciones con respecto al tema COVID. Miren, hay un otro tema que pensamos nosotros que deberíamos abordar. Ustedes vieron esa entrevista que hizo el presidente Abinader por Colovisión. ¿Le gustó?
2 horas. Le gustó esa entrevista, una buena entrevista. La verdad que cuando uno compara al presidente Abinader con los que han sido presidentes, uno siente como valora como muy positivo que los presidentes se pongan a rendir cuentas. Mala cuenta o buena cuenta, rinden cuenta. El presidente se mete en esa embocada y diría cualquiera que analice y hace una buena presentación y respondió todo lo que quisieron. Y se fue de ahí prácticamente porque tenía un compromiso en el Palacio, pero parece que no tenía ningún problema en seguir respondiendo lo que fuera. Yo pienso que en una entrevista de 2 horas de un presidente, lo que menos debiera parecer fuera la oposición respondiendo a alguna de las cosas que el presidente dijo ahí. Yo pensé, bueno, seguro ahorita responde el PLD, seguro ahorita responde la FUPU y responden a algunas de esas apreciaciones que hizo el presidente Abinader. Y yo me quedé esperando en el día de hoy y resulta que no hay oposición política en este país. Resulta que lo que se volvió portada por donde quiera fue toda la cantidad de cosas que el presidente dijo. Y la oposición se hace como la loca. Yo me he puesto a pensar que hay un problemita sencillo que no me explico y que quiero ver si los amigos televidentes lo comparten conmigo o es una loquera mía. ¿Qué hace el PLD? Vamos a decir el PLD. El PLD va, el presidente convoca a un encuentro en el Palacio y el PLD va a ese encuentro en el Palacio y de ahí sale con un consenso. El consenso general es que la República Dominicana no puede resolver el problema haitiano y apelan a la comunidad internacional. Ese es el consenso del presidente con los diferentes partidos. Y yo le quería hacer una pregunta a los tres. ¿Y? Sí, cuando tú te pones de acuerdo un grupo de gente, simplemente para decir que el país no está en condiciones de resolver el problema haitiano y que apela a los organismos internacionales, pero aquí este país ha estado apelando a la comunidad internacional desde que nació la República, se ha estado apelando. Yo no sé para qué este grupo de gente como que no tiene nada que hacer, se reúnen para salir a decir que el país no está en condiciones de resolver el problema haitiano, pero todo el mundo sabe eso, no sean payasos. ¿Cómo te van a salir de una reunión a salir a decir eso? Porque lo correcto ustedes salieran a decir de ahí era, bueno, nosotros vamos a deportar a todo lo ilegal que esté en este país, a la comunidad internacional que asume el problema haitiano, porque nosotros no podemos asumir eso. Nosotros vamos a asumirla con los haitianos que están legales en este país. Y a eso nosotros le vamos a garantizar los servicios que ellos tienen como quiera, porque como quiera tienen escuela, como quiera tienen salud, como quiera tienen los demás servicios. Bueno, le vamos a dar ese servicio. Pero los otros que los resuelva quien quiera resolverlo de aquel lado. Porque bien los haitianos pudieran pensar en otras opciones. Porque tú no puedes ser un adulón de Estados Unidos y en los Estados Unidos dejándote soltado en banda a ti. Porque ahora en Haití hay 20 o 30 bandas. Por eso lo resuelven los gringos con financiar una policía haitiana. Eso lo resuelven los gringos con contratar 300 policías haitianos. Y a la media hora no con una banda de esa. Pero lo pueden resolver los gringos. Lo que no podemos resolver eso somos los dominicanos. Y meternos en esa vuelta de entrar en Haití a resolver el problema. Entonces yo lo que pienso es que aquí fue que ellos se reunieron. Para salir a decir que el país no está en condiciones de resolver el problema. Doctor, pero los Estados Unidos no están en inmiscuirse en el tema haitiano y lo mostraron con el tema de los misioneros. Se está diciendo con los misioneros que se pagó el rescate. Sí, no lo pagó los Estados Unidos como tal, pero sí personas cercanas a esa iglesia recogieron el dinero, un mecenas, y lo pagó. Porque ni siquiera los Estados Unidos quisieron intervenir en ese tema en favor de sus connacionales. El presidente dice que sí, el presidente dijo hoy que siente ya como que se está generando la preocupación en los Estados Unidos por el tema haitiano. Yo pienso que los haitianos resolverían esto rápido solamente como poner ahí una base rusa. Si los haitianos ofertaran el territorio para que los rusos se instalaran ahí, en media hora los americanos vinieran a resolver el problema de todo Haití. Si los haitianos ahí hicieran un acuerdo con los chinos para instalar ahí una hidroeléctrica o una termoeléctrica o una vaina, ratico los gringos fueran corriendo para allá. El tema es, doctor, que hay una institucionalidad. ¿Quién haría acuerdo con quién? Porque mire que el primer ministro hace una semana lo tirotearon saliendo de una actividad. Bueno, pero el Senado va a funcionar. Ellos podían ponerse de acuerdo para eso. Y de esa manera lograrían atención mundial.
no va a lograr atención mundial mientras el problema de ellos sea resolver el problema a través de la frontera. Por tanto, yo pienso que no se reunieron a nada en el día de hoy. Ahora, doctor, mire, con el tema... No tiene que ver eso nada con la entrevista. Yo lo que estoy diciendo es que el presidente lo que ha demostrado, y ese era el comentario, es que tiene mucha astucia. Eso es cierto. Cuando el presidente llegó al principio, yo le comentaba a alguien de eso que tiene mucha visión política, que el presidente se mostraba incompetente. Y esa persona me dijo, muchachos, de que llegan ahí al presidente, empiezan a llegar los contratados, los especialistas, los asesores. Y yo digo, pero el presidente se volvió un tolete presidente en 2 o 3 días. Y el presidente está demostrando que está manejando no solamente los problemas de Estado, con una gran parafernalia publicitaria, sino que está manejando también los conflictos en los diferentes partidos. Y ya estamos abocados un día de esto a ver de frente la renovación, la modificación constitucional, que no es para la reelección, pero posiblemente sea para el 50+1. Ya podría bajar y tomar la decisión de que sea que gane el que más votos saque. Es un tema que a mí me gustaría que nosotros lo tocara, pero lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambie. Ni más ni menos hoy dentro de la justicia. Tocamos el tema antes de la pausa con respecto a la oposición política. Si usted dice que no hay oposición política, doctor, yo le voy a decir algo. Yo creo que nadie ahora mismo quiere discutir, primero, con un gobierno que tiene más de un 60% de aprobación. Segundo, que tiene la parafernalia comunicacional. Porque en esta semana se armó en la tarde un grupo de independientes que formaron parte de una plataforma para crearle de alguna manera la plataforma comunicacional al gobierno. Y si usted ve las grandes plataformas radiales de este país, que son de comentarios, ya tienen 2 y 3 comentaristas que la han desarticulado y la han articulado nuevamente en favor del gobierno de alguna manera. Entonces, con el tema ese del 50+1, personalmente debo decir, es una de las mayores conquistas que se dio aquí con la reforma del 94. Si eso lo quitan, estamos hablando nosotros de que aquí puede venir un gobierno que no va a gobernar con la gran mayoría. Porque ¿qué es lo que obliga el 50+1? El 50+1 obliga a que el gobierno tenga que hacer grandes alianzas para poder lograr las grandes mayorías y la pluralidad gubernativa. Pero el gobierno puede ganar una elección y después conciliar con los sectores y hacer mayoría, después de alcanzar el poder. Si tú ganas una elección y ganaste con un 40, por ejemplo, tú puedes después conciliar con los derrotados y generar un acuerdo de gobernabilidad y tú lo incluyes en una gestión de gobierno. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Aquí se modificó la Constitución muchísimas veces para elegirse. Aquí la modificó Hipólito, Leonel, Danilo. Y si Abinader produce una modificación y gana unas elecciones con un 43, 44, tú dices, no ganó el 52, ganó el 43. Y el PLD saque un 30 o un 35 y el fútbol saque un 30, un 28. Y entre los dos saquen un 56 y Abinader gane con un 44, no ganó la elección. Entonces, ¿qué es lo que tú haces después? Entonces, que convoca a la población a la gobernabilidad. Eso desde el punto de vista resulta para los constitucionalistas que salen perjudicados con la decisión, sale objeto de análisis. Pero para el que está en el poder y tiene ahora esa posibilidad, parecería ser un poquito de lógica. Yo pienso que el presidente podría ganar con el 50+1 sin esa modificación. Yo lo que creo que hay un tema de ese dolor que se quedó en el PRDismo, porque recordamos que el 50+1 se lo metió Balaguer en la modificación para que Peña no fuera presidente en el 96. Exacto. Yo creo que hay como un rechazo, porque mira quién lo plantea, que es Milagro Ortiz Bosch, que es de alguna manera una persona vieja ya en el ámbito político, fue vicepresidente de la República y que todavía son los mismos PRDistas, al final, como quiere, si el verdadero PRD está ahí en el PRM. Entonces yo creo que hay también como ese deseo de reivindicar a Peña, quitando el tema del 50+1, pero entiendo también que ha sido una ganancia para la democracia, a pesar de que hay muchísimos partidos, bisagra, que se benefician de eso. Mira, tú puedes ganar con el 50+1, y si la oposición decidió hacerte ingobernable el país, te hace ingobernable el país. La oposición te hace ingobernable un país, porque aquí 5 borrachos en la autopista te hacen una huelga general.
tirando botellas para la autopista y rompiendo 4 carros. Si cuando la oposición decide hacerte ingobernable un país, te lo hace, aunque tú ganes con el 57, con el 58. Danilo salió del gobierno después de haber ganado con un 65%, porque la oposición y la sociedad se empoderan en contra y lo sacan del poder. Entonces, todo eso puede pasar. Naturalmente va a depender de cómo se den los acontecimientos que estamos analizando hoy, pero no quiere decir que eso va a ser lo que va a pasar. Puede pasar mañana, porque muchas cosas en materia política, cualquier cosa puede pasar. Y si no, pregúntele al senador de Santiago Rodríguez, que hoy ya es un senador independiente. Magistrado, cuídese mucho. Hermano, un placer como siempre y pasen muy buenas noches. Gracias por mantener la sintonía. Y mañana a las 7 de la noche, ni más ni menos, Dentro de la Justicia.